En este vídeo te vamos a explicar cómo Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha conseguido convertir a uno de los países más violentos del mundo en un país seguro. También cómo es posible que un país tan pequeño como El Salvador tuviera tantas maras o pandillas y cómo ha conseguido erradicarlos y encarcelarlos. A Bukele se le podrá criticar como tirano o dictador, o todo lo contrario, y decir que es el salvador de su país. Pero una cosa es indudable: Bukele ha conseguido pasar de más de 100 muertos por homicidios por cada 100.000 habitantes hace 10 años a solo 1,8 en este último año. Es decir, de más de 6.000 muertos en el año 2015 a 114 muertos en el 2024. Empecemos por saber el por qué El Salvador tenía tantos delincuentes en sus calles. En la década de los 80, durante la Guerra Civil de El Salvador, cientos de miles de salvadoreños huyeron a los Estados Unidos, sobre todo a Los Ángeles, buscando refugio y oportunidades. Muchos de estos emigrantes se encontraron en barrios marginados de Los Ángeles y con altos índices de violencia, donde ya existían pandillas urbanas como la de mexicanos, afroamericanos y coreanos. Para sobrevivir en ese entorno y protegerse, algunos jóvenes salvadoreños se unieron o formaron sus propias pandillas. Es el caso de la pandilla Barrio 18, que existía desde hacía muchos años, en la ciudad de Los Ángeles, formado por mexicanos, o la pandilla La Mara Salvatrucha, MS-13, que fue de nueva creación. Estados Unidos, en el año 1990, decide deportar a aquellos salvadoreños que no tenían papeles, muchos de ellos delincuentes de las pandillas Barrio 18 y Salvatrucha MS-13. Estos delincuentes aterrizan en un país devastado por la guerra civil, un país pobre y con unas fuerzas de seguridad muy paupérrimas. De las calles de Los Ángeles a las de El Salvador, estas pandillas empiezan a reclutar más jóvenes y convierten a El Salvador en el país más peligroso del mundo, con tasas de homicidios intencionados o asesinatos que asustan a cualquiera. En un país de apenas 6 millones de habitantes, mueren cada año miles de personas a causa de las bandas de delincuentes o pandillas. Veamos en la imagen las muertes por homicidio en El Salvador en los últimos 10 años. Para que nos hagamos una comparativa, en Estados Unidos fueron de casi 7 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el año 2022. Es decir, casi la misma cifra que El Salvador, que fue de casi 8 homicidios ese año. Pero en este año pasado, 2024, la cifra es de menos de 2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En este año pasado, Bukele ha conseguido su mejor cifra con solo 114 muertos en el país, una cifra récord y que nos dice lo mucho que ha cambiado este político a El Salvador. Por eso, vamos a conocer quién es Bukele. Nayib Armando Bukele Ortez nació el 24 de julio de 1981, en San Salvador, capital de El Salvador. Se conoce que proviene de una familia con influencias tanto en el ámbito empresarial como en el religioso. Su padre, Armando Bukele Catán, de ascendencia palestina, fue un notable empresario e ingeniero químico. Además, era reconocido por su labor filantrópica y por ser un referente en la comunidad musulmana en El Salvador. Por otro lado, la familia de su madre, Olga Marina Ortez, los Ortez, también ha estado ligada al ámbito empresarial y goza de cierto reconocimiento local. Esta conjunción de influencias maternas y paternas permitió que Nayib creciera en un entorno acomodado, con acceso a una buena educación y a oportunidades que no estaban al alcance de todos en un país con marcadas desigualdades sociales. El padre de Bukele se convirtió del cristianismo al islam en la década de los 80 y fundó 4 mezquitas en El Salvador. La madre de Bukele, Olga Marina Ortez, es católica. La pareja tuvo a 4 hijos. Bukele es el mayor y el resto son Karim Alberto, Yusef Ali y su mellizo Ibrahim Antonio. A Bukele se le acusa de que sus hermanos forman parte del clan que le ayuda a gobernar el país, aunque no forman parte del gobierno, sino que son sus consejeros. Karim es el estratega político, Ibrahim es el emisario para negociaciones o misiones especiales del presidente, y Yusef es el del gabinete económico. El padre de Bukele falleció a finales del 2015. Bukele estudió la carrera de Derecho, pero no la terminó, sino que empezó a trabajar como directivo en la empresa de publicidad del padre llamada Obermet Sea. Esta empresa fue la que se encargó del marketing político del partido de izquierdas, líder en El Salvador llamado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMN, partido del que después Bukele formaría parte. Su entrada en la política se dio cuando el FMLN lo contrató como asesor de comunicación. Se afilió al FMN el año 2011 y en el 2012 fue cuando se presentó como candidato a la alcaldía de la ciudad de Nuevo Cuscatlán, un municipio pequeño a pocos kilómetros de la capital, San Salvador. En 2015
Al finalizar su periodo como alcalde, Bukele ya era una figura reconocida y con una imagen positiva, sobre todo entre jóvenes y sectores urbanos que valoraban su estilo directo y moderno. Dado el éxito que tuvo en Nuevo Cuscatlán, el FMLN decidió presentar a Nayib Bukele como candidato para la alcaldía de San Salvador, la capital del país, en las elecciones de 2015. Nayib Bukele ganó la alcaldía de San Salvador con una ventaja notable. Su victoria reforzó la idea de que un político joven, con un estilo de comunicación innovador, podía triunfar en un entorno dominado por partidos tradicionales. Con el tiempo, empezaron a surgir tensiones entre Bukele y la cúpula del FMLN. Algunos miembros del partido lo veían como una figura que acumulaba demasiado poder mediático. Bukele es un experto en la comunicación por redes sociales y que no seguía la línea tradicional. Hubo diferencias notorias en la forma de gobernar y en la proyección personal que derivaron en una ruptura paulatina. A finales de 2017, el distanciamiento entre Bukele y el FMLN era tan claro que su expulsión del partido en 2017 fue el desenlace inevitable. Tras su paso por la alcaldía de San Salvador, Nayib Bukele buscó dar el siguiente gran paso, postularse a la presidencia del país. Sin el respaldo del FMLN, formó un partido nuevo llamado Nuevas Ideas. Sin embargo, al no contar con el tiempo suficiente para registrar formalmente esta nueva organización antes de los comicios, optó por formar parte de un partido pequeño, llamado GANA, Gran Alianza por la Unidad Nacional, que estaba al margen del bipartidismo que reinaba el país, y así pudo inscribir su candidatura. Nayib Bukele ganó las elecciones y fue nombrado presidente de El Salvador en junio del año 2019. Con su victoria, Bukele logró romper el bipartidismo que dominaba al país desde la firma de los acuerdos de paz de 1992. Su base de apoyo se nutría de sectores desencantados, tanto con el FMLN como con Arena. Para muchos, Bukele representaba la alternativa fuera de lo tradicional, que prometía acabar con los vicios de la política. ¿Cuál fue el país que se encontró Bukele al tomar el cargo de presidente? Como podemos ver en la imagen, 4 años antes que Bukele llegara a la presidencia, El Salvador era el país más violento del mundo. Si vemos en la imagen, en Europa, la tasa de homicidios promedio no llega a un asesinato por cada 100.000 habitantes. Pensemos en Colombia, cuando en los peores años de la guerra contra el capo de la droga, Pablo Escobar, la tasa de homicidios llegó a 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes, cuando en El Salvador esa tasa superó los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2015. Una auténtica locura. Bukele se encontró con un país dominado por las pandillas, principalmente por las dos más importantes, Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18, ejercían el control en barrios y comunidades enteras, afectando la movilidad de la población y el desarrollo económico. Se estima que en el año 2018 estas pandillas tenían alrededor de 70.000 miembros activos a nivel nacional. Gobiernos anteriores, tanto de Arena como del FMLN, habían intentado distintas treguas o planes de mano dura que mostraron resultados temporales, pero no consiguieron frenar definitivamente la violencia. Durante sus primeros meses de gobierno, Bukele presentó el Plan Control Territorial, la principal estrategia para combatir la delincuencia y desarticular las maras. Las claves de su éxito han sido, primero, un despliegue masivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil sin precedentes. Entre 2021 y 2022, Bukele ordenó duplicar el número de efectivos policiales en las zonas más afectadas. Además, la Fuerza Armada apoyó en labores de seguridad pública con cerca de 20.000 soldados en patrullajes conjuntos. Este despliegue logró frenar la movilidad de las pandillas, quienes antes se refugiaban en comunidades donde la presencia policial era escasa. Después, el uso intensivo de la tecnología. El gobierno instaló miles de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial en ciudades clave como San Salvador, Santa Ana y San Miguel. La inteligencia artificial se utilizó para analizar patrones de movimiento de sospechosos y predecir posibles acciones criminales. Drones con cámaras térmicas se desplegaron en zonas rurales para detectar campamentos clandestinos de pandillas. Otra clave son las reformas legales y el endurecimiento de las penas. En 2022, la Asamblea Legislativa aprobó reformas para tipificar la pertenencia a pandillas como un delito con penas que van desde 30 hasta 45 años de cárcel. Se habilitaron juzgados especializados en delitos relacionados con crimen organizado y terrorismo. Los procesos se aceleraron para que los detenidos fueran procesados con mayor rapidez y evitar que quedaran en libertad por retrasos o fallos administrativos. Control de los centros penitenciarios.
Entre 2021 y 2023 se construyó el CECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacárcel con capacidad para 40.000 reclusos, considerada la cárcel más grande de América Latina. Se aisló a los líderes de pandillas, se restringió la comunicación externa y se tomó control total de las actividades internas. El objetivo: cortar la cadena de mando de las pandillas, que antes operaban desde dentro de las prisiones. Bukele necesitó fondos millonarios para costear el despliegue y la tecnología. Al principio, la Asamblea Legislativa puso trabas para aprobar presupuestos extraordinarios, generando roces entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aún así, el gobierno consiguió parte del financiamiento mediante préstamos internacionales y reasignaciones presupuestarias. El Salvador ya no es el mismo país que en el año que Bukele llegó al poder. El Salvador ha pasado de ser un país al que pocos turistas se aventuraban a visitar, a convertirse en un destino emergente para el surf, la naturaleza y la cultura. A finales de 2023, el Ministerio de Turismo informó un incremento del 25% en la llegada de turistas respecto al 2019. Organizaciones de comercio destacaron un aumento en la inversión local y extranjera gracias a la mejora en la seguridad. Podríamos hablar de todas las críticas que recibe y ha recibido Bukele por su gestión, pero esto daría para un nuevo vídeo. La principal crítica es referente a los estados de excepción que ha ido promulgando y, sobre todo, las detenciones masivas que, para muchos, violan los derechos fundamentales. En concreto, desde el año 2022, con la implementación del estado de excepción, se han reportado más de 70.000 detenciones, muchas de ellas acusadas de ser arbitrarias. Varias ONG, como Human Rights Watch, documentaron presuntos abusos, incluyendo la falta de debido proceso, tortura y detenciones masivas sin evidencia sólida. La historia aún se está escribiendo. Lo que es claro hasta ahora es que la gran mayoría de salvadoreños avala las acciones de Bukele en materia de seguridad, incluso a costa de ciertas libertades. Por eso, Bukele fue reelegido en febrero del 2024. Resta por ver si este modelo podrá transformarse en una política de Estado de largo plazo, o si con el tiempo se tornará insostenible. Esperamos que este contenido te haya sido útil. Si te interesa seguir conociendo sobre temas relacionados con el poder, no olvides suscribirte a nuestro canal, Misterios del Poder, y escribe en los comentarios qué opinas sobre Bukele. ¿Consideras a Bukele un dictador o un salvador? Hasta el próximo vídeo.